Bienvenido a Cooltech MKT, el canal que te brinda contenido para que puedas resolver tus dudas y de esta manera obtengas tareas o trabajos más completos. Te recomendamos suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. El tema central de hoy es ¿qué son las normas ISO? ¿Conoces cuál es su funcionamiento? Las normas ISO son un organismo que tienen por responsabilidad regular un conjunto de normas para la fabricación, comercio y comunicación en todas las industrias y organizaciones. Están orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos ámbitos. Estas normas son establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización, ISO. Están compuestas por estándares y guías relacionadas con sistemas y herramientas específicos de gestión aplicables en cualquier tipo de organización. En 1947 se crea el Organismo Internacional de Normalización. Posteriormente a esto, en 1980 se designó un conjunto de comités técnicos para trabajar en el desarrollo de normas comunes que fueran aceptadas a nivel internacional. Ya en 1986 se da la publicación de las normas ISO 9000 y en la actualidad el proceso es continuo y constantemente aparecen actualizaciones y nuevos ámbitos de tratamiento. La misión que tiene ISO es promover el desarrollo de la estandarización y las actividades relacionadas con el mundo, con la finalidad de facilitar el intercambio y con ellos promover la cooperación entre lo intelectual, tecnológico, económico y científico. Las normas ISO fueron creadas con la intención de brindar orientación, coordinación, simplificación y unificación de los criterios a las empresas y organizaciones, con el objetivo de incrementar la efectividad, reducir costos y estandarizar las normas de productos y servicios para las organizaciones internacionales. Para la sociedad, las normas ISO también son importantes. Existen más de 19.500 normas que ayudan a casi todos los aspectos del día a día de una persona, como aquellas destinadas a garantizar la seguridad vial o la seguridad de los juguetes. Si un producto o servicio cumplen con alguna de estas normativas, la sociedad puede estar segura que son fiables y que cuentan con la calidad exigida a nivel mundial. En los negocios, los estándares ISO hacen posible que reduzcan los costos, permite una optimización de las operaciones, incremente la satisfacción del cliente, colaboran a mejorar la calidad de los productos o servicios cumpliendo con las exigencias de los usuarios, abrir el acceso a nuevos mercados, reducen las barreras al comercio internacional, incremente la cuota de comercio, aportan una ventaja competitiva. Estas normas se han desarrollado y aceptado por múltiples empresas de diferentes países por la necesidad de homogeneizar las características y parámetros de la calidad y seguridad de los productos y servicios, considerando el objetivo inicial y debido al gran prestigio y seguimiento alcanzado. Las normas ISO suponen múltiples beneficios para las empresas, organizaciones y compañías en general. Ayudan a satisfacer las necesidades de un cliente que es cada vez más exigente. Consiguen más rentabilidad mediante la reducción de costos y aumentan los niveles de productividad. Son uno de los medios más eficaces para obtener ventajas competitivas. Reducen los rechazos o incidencias en la producción o prestación de servicios. Los estándares de la Organización Internacional para la Estandarización son producidos de acuerdo a principios como consenso. Se toman en cuenta los puntos de vista de todos los involucrados. Aplicación industrial global. Se generan soluciones globales para satisfacer las industrias y los clientes mundiales. Voluntarios. Esto es conducido por el mercado, por lo tanto, está basado en él. Existe gran cantidad de normas ISO que se van actualizando periódicamente. Es por ello que van apareciendo nuevas normas. Para tener una mayor identificación y ser identificadas fácilmente, son agrupadas por familias o series. Cada una tiene una nomenclatura específica. Acompáñame para conocer las más fundamentales. Series ISO 9000. Gestión de calidad. Series ISO 14000. Gestión del medio ambiente. Norma ISO 22000, ISO 27001 y otras. Gestión de riesgo y seguridad. Norma ISO 26000. Gestión de responsabilidad social.
La ISO se financia a través de otras organizaciones que presentan expertos para que aporten el trabajo técnico, por las suscripciones de los cuerpos miembros y por la venta de normas. ¿Qué te pareció el contenido de hoy? Déjanos en los comentarios tu opinión. Esperamos que nuestro contenido sea de tu agrado y utilidad. Te esperamos en un próximo video. Esto es CoolTech MKT, lo más cool de la tecnología. Hasta la próxima.